Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Accede a nuestra clase Las tres claves del juicio de amparo. Más informes en la descripción de este video. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 23 de abril de 2021 son: un registro, 2.023.016 vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. El análisis de la excepción de prescripción de la acción para exigir el pago de esas prestaciones debe hacerse conforme a la ley burocrática relativa, inaplicabilidad supletoria de la Ley Federal del Trabajo. 2. Registro, 2.023.015 suspensión provisional en una controversia de arrendamiento inmobiliario. Procede concederla para el efecto de que no se ejecute el requerimiento de pago de rentas ni el embargo preventivo de bienes, respecto de las generadas durante el periodo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 3. Registro, 2.023.014 suspensión provisional en una controversia de arrendamiento inmobiliario. Al tener efectos restitutorios, no procede la ejecución del auto que ordena el requerimiento de pago de rentas adeudadas ni el embargo preventivo de bienes, durante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. 4. Registro, 2.023.013 suspensión provisional en el juicio de amparo. Es improcedente concederla contra la resolución que ordena la notificación a los integrantes de la colectividad sobre el inicio de la acción colectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 5. Registro, 2.023.012 suspensión definitiva. El tribunal colegiado de circuito debe revocarla si la quejosa es causahabiente de la demandada en el juicio de origen, porque impide la ejecución de la sentencia definitiva que es cosa juzgada. 6. Registro, 2.023.011 suspensión definitiva. Cuando el acto reclamado consista en el requerimiento de entrega voluntaria de un inmueble rematado, el tribunal colegiado de circuito debe revocar la concedida por el juez de distrito, al ser contraria al interés social. 7. Registro, 2.023.010 sobreseimiento en el juicio de amparo directo. Procede por falta de interés jurídico, si el quejoso obtuvo resolución favorable y solo hace valer violaciones procesales, al ser el amparo adhesivo la vía idónea para impugnarlas. 8. Registro, 2.023.009 reposición del procedimiento en el juicio contencioso administrativo federal. Procede cuando se omite emplazar al jefe del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y se impugna una resolución emitida por una entidad federativa coordinada en contribuciones federales. 9. Registro, 2.023.008 reposición del procedimiento civil. No procede si se declara fundada la violación procesal consistente en la no admisión de una prueba testimonial legalmente ofrecida, conforme al artículo 692 quater, sexto párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. 10. Registro, 2.023.007 recurso de revisión interpuesto por la autoridad ejecutora en el juicio de amparo indirecto contra leyes. El presidente del tribunal colegiado de circuito no está facultado legalmente para analizar los agravios del recurso a fin de determinar si la recurrente se ubica en el supuesto de excepción previsto en la jurisprudencia segunda, J11/2014, décima. 11. Registro, 2.023.006 prueba pericial médica en materia laboral. Su desahogo con base en estudios médicos antiguos, y conforme a los planteamientos de su ofrecimiento, no constituye una violación procesal que amerite reponer el procedimiento. 12. Registro, 2.023.005 prueba pericial en el juicio oral civil. Precluye el derecho del oferente para su desahogo, si el perito comparece a la continuación de la audiencia de juicio, una vez que aquella fue declarada desierta. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 13. Registro, 2.023.004 prueba pericial en el juicio laboral. Si se ofrece para acreditar la falsedad de la firma que calza una renuncia y el perito emite una opinión en relación con un punto que no fue materia de objeción, no debe valorarse por la Junta al dictar el laudo. 14. Registro, 2.023.003 prueba de inspección en el juicio laboral sobre documentos que obran en poder del oferente, demandado. La determinación de la Junta de desecharla por ser inútil e innecesaria, al considerar que aquel contaba con los elementos necesarios para acreditar lo pretendido, es ilegal. Legislación anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. 15. Registro, 2.023.002 prueba de inspección en el juicio laboral. Procede su desechamiento si el oferente, actor o demandado no precisa el lugar donde deba practicarse. 16. Registro, 2.023.001 pagaré.
Para fijar el monto de los intereses moratorios relativos es inaplicable supletoriamente a la materia mercantil el artículo 2328, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz. 17 Registro. 2.023.000 pactos de no competencia en negociaciones comerciales. La limitación que imponen los contratantes para participar en actividades de limpieza de residuos marítimos, dentro de un espacio geográfico extenso y durante un periodo prolongado, son violatorios del artículo 5 de la Constitución General. 18 Registro. 2.022.999 medios preparatorios a juicio ordinario mercantil. Son procedentes contra la sociedad anónima a la que pertenece quien los promueve. Interpretación de la fracción 4 del artículo 1151 del Código de Comercio. 19 Registro. 2.022.998 laudo arbitral. Es improcedente su inejecución, si ya se encuentra en trámite o resuelto el arbitraje, antes de que se iniciara la acción judicial en la que la pretensión verse sobre la existencia de supuestos contratos coligados e interdependientes uno del otro. 20 Registro. 2.022.997 Índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se dicta el acto reclamado en el sistema procesal penal acusatorio, previsto en el artículo 178, fracción 3. Párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Si aquella diligencia no se celebró por no haberlo solicitado las partes, ni considerado pertinente el Tribunal de Alzada, no debe exigirse que se acompañe aquel al informe justificado. 21 Registro. 2.022.996 Impuesto predial. Al artículo 48 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, que prevé un beneficio fiscal para los contribuyentes cuyos inmuebles están ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el plano de valores de terreno para dicho municipio. No le son aplicables los principios de justicia tributaria. 22 Registro. 2.022.995 Impuesto predial. El artículo 5 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, al establecer una tasa diferenciada, para el pago de esa contribución respecto de los inmuebles con o sin edificaciones, que no supera la segunda etapa del test de proporcionalidad, viola el principio de equidad tributaria. 23 Registro. 2.022.994 Impuesto predial. El artículo 49 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, al prever una tasa preferencial para el pago de esa contribución, aplicable a inmuebles urbanos y suburbanos sin edificaciones que hayan obtenido permisos de urbanización, tratándose de fraccionamientos o de desarrollos en condominio, o para la construcción de giros industriales, no viola el principio de equidad tributaria. 24 Registro. 2.022.993 Improcedencia del juicio de amparo indirecto. Es indudable y manifiesta cuando se promueve contra la negativa de la institución pública de salud en la que el quejoso presta sus servicios como trabajador, a otorgarle una licencia con goce de sueldo, al no tener aquella el carácter de autoridad responsable. 25 Registro. 2.022.992 Firma electrónica expedida a personas morales por el Servicio de Administración Tributaria, Fielo e-Firma. Los juzgados de distrito y los tribunales de circuito están obligados a reconocerla como válida en los juicios de amparo, siempre que aquella se encuentre certificada y vigente. 26 Registro. 2.022.991 Ejecución de sentencias de amparo. Si en autos se advierte la posibilidad de que alguna de las partes o terceros la frustren u obstaculicen, el órgano jurisdiccional debe dictar medidas tendentes a inhibirla. Interpretación del artículo 77 de la Ley de Amparo. 27 Registro. 2.022.990 Derecho humano a un medio ambiente sano. En atención al principio de precaución, los operadores jurídicos están obligados a actuar de manera oficiosa, cuando las cláusulas de no competencia de un contrato mercantil, atentan contra ese derecho previsto en el artículo 4 de la Constitución General. 28 Registro. 2.022.989 Costas. Son de cuantía indeterminada cuando se demanda al notario público la nulidad de la escritura pública. 29 Registro. 2.022.988 Convivencia familiar. Los órganos jurisdiccionales están obligados a establecer las medidas necesarias para reparar y diagonal o fortalecer los lazos de afecto, convivencia y respeto entre cada uno de los progenitores con sus menores hijos e hijas. 30 Registro. 2.022.987 Consentimiento informado del paciente. El contrato de prestación de servicios hospitalarios firmado por terceros, no participa de la naturaleza de aquel, al ser actos distintos e independientes.
31 registro, 2.022.986 competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha una demanda de amparo indirecto promovida contra la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, en las pensiones de los trabajadores jubilados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. 32 registro, 2.022.985 acción causal. La vía mercantil no es la única que procede para su ejercicio. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes.